Esto es Control Chat, un podcast de Fast Company México. Hola amigos de Fast Company México, mi nombre es Héctor Cueto, soy editor de tecnología y estamos en una edición más de nuestro podcast Control Chat, donde hablamos de diferentes temas de la industria, en mi caso pues temas de tecnología y un tema que me apasiona, los videojuegos. Me acompaña en esta ocasión Juan Carlos García, un amigo muy querido de nosotros y también quiero decir personalmente. Él es director de marketing de videojuegos en Spaceboy, que es esta compañía que ya tiene como un paso importante en cuestiones de animación y cortos y demás, pero también es un estudio mexicano de videojuegos que incursionó en este sector el año pasado. Vamos a hablar un poco de eso y el tema de hoy precisamente va a ser la industria de los videojuegos independientes en México. ¿Cómo está esta industria? ¿Qué está pasando? Y el caso de Spaceboy como ejemplo, ¿no? Entonces, antes de empezar con la plática, quiero invitarlos a que nos escuchen también en todas las plataformas de audio. Estamos en Apple Music, estamos en Spotify, donde nos busquen, ahí bueno, vamos a estar. Entonces, ahora sí, para arrancar, bienvenido, mi estimado, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, la verdad es que primero que nada muy feliz y muy contento de que nos hayan extendido esta invitación. Siempre que se habla de videojuegos, la verdad que voy a estar contento de hablar en donde sea y más que aquí contigo poder platicar con todos esta historia de Spaceboy, de HANA, de cómo está el medio de la industria indie en México, el desarrollo, son temas bien importantes y bien interesantes, ¿no? Que creo que a la gente que lleva años queriendo hacer su juego o que sueña con en dónde debo estudiar o qué debo de hacer, le va a interesar bastante. Totalmente. No, y aparte, bueno, tú tienes también una trayectoria muy importante en el tema de periodismo de videojuegos. Para quienes no sepan, Juan Carlos también estuvo en Club Nintendo, esta revista que fue icónica para lo que crecimos en los 90, de los videojuegos, el primer realmente creo que yo recuerdo esfuerzo de periodismo de videojuegos en el país, y de aquí ya brincaste a Spaceboy. Bueno, no es cierto, obviamente brincaste a otros lados, pero de ahí empezaste, ahorita estamos en Spaceboy. Sí, pero digamos que sí brinqué de esa parte del periodismo de videojuegos al desarrollo de videojuegos, y ese fue un salto bastante importante, porque a veces la gente cree como, he jugado bastantes videojuegos, seguramente ya sé cómo. No, cuando yo salté del mundo de escribir reseñas a hacer videojuegos, sí dices, wow, hay muchas cosas que no consideras y que a veces criticas injustamente, ¿no? Totalmente. Porque te pones como muy estricto y muy duro en, este videojuego lo hizo mal en tal punto, tan fácil que sería hacer esto, y cuando ya estás ahí dices, no, espérate, no es tan sencillo como uno creería. Totalmente. Hablemos un poquito del contexto como de la industria en general, ¿no? O sea, de acuerdo con datos de DCIU, de los más recientes, en México ya tenemos 72.6 millones de personas que juegan videojuegos, arriba de los 6 años, ¿no? O sea, gamers en México. Sí. La industria también es enorme, o sea, se espera que va a generar unos 42.785 millones de pesos para el cierre de este año. Entonces ya no estamos hablando de que son el cambio para las papas, ¿no? O sea, realmente es una industria que está, o sea, se ha notado de manera global, pero en México también tenemos una industria muy importante y actualmente no existe una cifra específica de la cantidad de estudios mexicanos de videojuegos, pero sí se sabe que son como más o menos arriba de 100, con obviamente ejemplos ya que están bien cimentados en la industria, como los que hicieron Mulaka, que es Lienzo, precisamente, que es como, creo yo, tú me dirás, uno de los estudios como que más fue punta de lanza con estos esfuerzos de internacionalizar el mundo más bien la industria de los videojuegos mexicanos. Y de ahí como que vemos otros ejemplos, ¿no? Pero antes de entrar de lleno con Spaceboy, tú que también has estado cubriendo como esta parte de los videojuegos y que has estado también tan metido en la industria aquí en México, ¿cómo ves el panorama de los videojuegos indie en México? O sea, ahorita, ¿qué está pasando actualmente? El panorama en cuanto a desarrollo de videojuegos indie, la verdad es que está creciendo bastante, y es muy emocionante porque antes no había espacios. Por ejemplo, se hacía alguna convención de cómics y de repente decían, ay, ¿qué te parece si por ahí en un rinconcito metemos juegos indie para que la gente los vea, ¿no? Y era como medio raro, a veces tenías que estar persiguiendo a la gente con un folletito y estar buscando los que se interesen. Pero ahora, apenas hace 3 semanas o 2 semanas, hubo un evento totalmente enfocado en videojuegos indie, tipo los que antes hacían de Electronic Game Show, etcétera, pero ahora enfocado en videojuegos indie. Y ver a la cantidad de gente, no solo de desarrolladores, sino de asistentes que iban y estaban muy emocionados jugando los títulos que llevábamos y preguntaban cómo se jugaba, cuánto tiempo te tardó desarrollarlo, de dónde salió la idea. Se notaba el entusiasmo y eso la verdad está increíble porque te motiva más, y creo que por fin estamos rompiendo ese paradigma
de que México no juega videojuegos indie. Ujú. México es por mucho tiempo México fue territorio de Nintendo, después territorio de Xbox, y ahorita es como una mezcla de varias cosas, pero si tú le preguntas a alguien cuál es tu juego favorito, te van a decir Zelda, Halo, Metroid, pero ahora ya hay un espacio en el que te pueden decir Celeste, te Ujú. pueden decir algún jueguito Independiente, indie, sí, sí, sí. independiente, porque ya se está abriendo el mercado y por fin está pasando eso en México y la verdad es que es muy emocionante y es muy bueno para el futuro del desarrollo aquí también. Totalmente. No, y es que justo la industria de los juegos indie como Ujú. que ha tenido un boom en los últimos años. Hemos visto justo Celeste es un gran ejemplo. También tenemos Hades, bueno, Hades. Sí. Hay como varios juegos que vienen de fuera de Ujú. México y que han sido sumamente populares. Hasta llegan a competir como para Juego del Año, ¿no? En los Game Awards. Exacto. Pero ahora México por fin está como, o sea, vamos, llevamos haciendo videojuegos desde hace rato. También esto no es algo realmente nuevo. Ajá. Pero justo como bien mencionas, ya la industria está creciendo. Yo cada vez veo como más estudios independientes o personas que se juntan y dicen, vamos a hacer un videojuego. Porque justo ya está fuera el estigma donde, o sea, no tenemos que tener el mayor potencial gráfico, no tenemos que tener así como que ser una exclusiva de una consola. O sea, ya sabemos que si es un juego divertido y que tenga una estética única, puede triunfar, ¿no? Ujú. O sea, lo hemos visto con muchas iteraciones. Y en el caso de Spaceboy, o sea, la historia de Spaceboy se me hace muy interesante porque, bueno, Spaceboy no nació como un estudio de videojuegos, ¿no? Pero ¿qué me puedes platicar eso antes de llegar justamente a esa Y es que esa parte? es la parte interesante, lo que acabas de decir de Spaceboy, porque en Spaceboy uno de los puntos principales o fuertes es el poder contar historias. Queremos que la gente se lleve una historia, un relato que le pueda nutrir, que le pueda dar quizá la motivación que le faltaba, que le pueda dar un mensaje de consuelo, de apoyo en momentos difíciles. Y eso se hacía mediante cortos. Tenemos cortos como EO Inner Self, Kisuato, 1035, por mencionar algunos. Y después se empezó a experimentar esto de, ¿y si ese mensaje narrativo mejor lo trasladamos a un videojuego? Y fue cuando se empezó a experimentar HANA hace ya 3 años, un poquito más. En pandemia surgió la idea y empezó a replantearse cómo podría ser. Si tendría que ser 2D, 3D, con qué herramientas, qué se necesitaría. Y ellos comentan, en ese punto yo todavía no estaba en Spaceboy, que pasaron un momento raro de, bueno, ¿y ahora cómo hacemos un videojuego? Ya tenemos la idea, ya queremos hacerlo, pero ahora ¿cómo lo hacemos? Porque no es tan fácil. Y fue cuando empezaron a buscar justamente a gente que desarrollara videojuegos. Ujú. Y se formó el equipo Spaceboy 77 que se encarga del desarrollo de videojuegos. Claro, ¿no? Y es que lo que se me hace muy interesante es esta parte de que, o sea, los videojuegos ya son un medio narrativo Ujú. muy importante. O sea, ya no es nada más la parte o sea, pasar el nivel, o sea, como en Super Mario cuando empezaba, que los Ujú, popularizó mucho, o el Pong. O sea, ya puedes contar historia, ya son un medio justamente que lo hace más inmersivo. exacto. Y esa filosofía de Spaceboy decía, a ver, queremos transmitir estos mensajes que ya sabíamos cómo hacerlos en cortos y ahora pasar a un videojuego. Es como una evolución lógica, ¿no? O sea, donde realmente sabes que un videojuego es como mucho más, no exactamente más efectivo, pero sí tiene una mayor capacidad que te atrape la historia, Claro. de que puedas transmitir un mensaje, ¿no? Que lo vemos ya ahorita, o sea, ya los videojuegos en general ya tienen historias a nivel de películas de Hollywood, ¿no? Como existe mucho esa comparación, ¿no? Ajá. Donde ya puede ser más profundo, puedes elaborar. Y con HANA en particular, o sea, el desarrollo fue desde pandemia, pero se lanzó el juego hace un año. Y la historia se me hace muy interesante porque no es como un juego que al menos yo recuerde que haya visto como esta temática en el rollo de los juegos independientes mexicanos, que hablar de las heridas de la infancia, ¿no? Hablar de esta parte de cómo sanar las Ujú, heridas de la ujú. infancia, hacer como un poquito más, no exactamente terror psicológico quizá, o sea, bueno, tal vez sí llegue un poquito Tiene a eso. ciertos elementos, pero creo que no es como el core del juego, ¿no? Ajá, exacto, sí, sí, porque es un juego, es un platformer, Ujú. tiene puzzles, tiene como estos elementos porque sí es un poco tétrico, pero es justo, es un mensaje, es este mensaje de cómo ayudarle a la gente quizá a lidiar con heridas que ellos tienen, ¿no? En el pasado, y eso es muy interesante. ¿Cómo ha sido, o sea, ahorita ya me platicaste un poquito esa parte de la idea de la planeación, el Ujú. desarrollo, pero ¿cómo fue la recepción de HANA? O sea, bueno, más bien antes de eso, ¿qué retos vieron más allá de esta idea de que, o sea, claro, hacer un videojuego no es tan sencillo, pero hacer un videojuego indie en México, pues todavía es un poco más complejo. O sea, ¿cómo vio el estudio como estos retos, cómo los enfrentó? Y sí, creo que es muy interesante lo que preguntas, porque el primer reto de cualquier estudio indie de videojuegos es ¿y de dónde va a salir el dinero? Ujú, Y el segundo, ¿de dónde va a salir el tiempo? ujú,
son muy poquitos, contados los estudios en México que pueden ser autosustentables, es decir, que no tienen como un trabajo, como que la gente de ahí se dedica exclusivamente a videojuegos o a desarrollarlo. La mayoría de estudios en México es como, pues, trabajo en el día y en la noche hago mi videojuego, ¿no? Entonces, de ahí empezó, que ese es un primer problema. Por fortuna, Spaceboy pues, contaba con los recursos para poder financiar el desarrollo del videojuego. Ahora venía la segunda parte. Ok, ¿y cómo hacemos para que esto funcione? ¿Cómo hacemos para que la historia pueda ser lo convincente que queremos? Y se trabajó con terapeutas, con psicólogos, para que pudieran asesorarnos, porque no se trata nada más de... Pues lo que yo creo que pasa es esto, ¿no? Teníamos que llevar un apoyo, una ayuda profesional para decirnos, ok, las heridas de la infancia sí es algo muy común, y de hecho estos psicólogos, perdón, esta gente experta sí nos dijo, todos llevamos heridas de la infancia, pero a veces no sabemos o hay detonantes. Y eso está increíble porque a la medida que la gente ha ido jugando HANA y lo ha probado, es muy bonito porque mucha gente lo juega y lo llega a probar de diferentes formas. Es decir, el mensaje le llega a las personas de diferente manera. Hay gente que lo ve como, ay, qué buena experiencia y qué triste, ¿no? Lo que le pasa a HANA. Hay gente que a la mitad de la historia dice, ya no puedo más porque me está recordando algo que yo viví. O hay gente que dice, me está recordando algo que yo viví, pero yo sí lo voy a acabar porque quiero como una especie de catarsis, de superarlo, de seguir evolucionando. Y es como que algo muy, muy padre que nos ha gustado. Pero justamente vino de ese desafío de cómo desarrollar la historia. No podemos poner nuestras creencias, sino tenemos que sacarla de algún lugar que sea profesional para que nos digan, ok, este es el camino en el que pueden enfocar esos temas, porque no son temas sencillos. Las heridas de la infancia son temas complejos que pueden ser hasta incómodos en algunas ocasiones, y es por eso que se tenían que tratar con cuidado y con un trato especial para que cada persona pudiera interpretarlos de cierta forma y ayudarlos en algún proceso. Claro, no, y es que justo como dices, ¿no? Los dos principales retos, el financiamiento y el tiempo, ¿no? O sea, porque para el financiamiento, o sea, Spaceboy, como hemos mencionado, pues es una empresa que no empezó haciendo videojuegos, tiene otros sectores, hace cortos, pero también creo que realizan Sí, VFX para efectos series. visuales. Entonces como que ya tenían como esta base para decir, ok, ya tenemos un presupuesto para poder crear el juego, ¿no? Resuelto. Pero ahora está otra parte bien importante, que es la que dices, ya sabemos que crear un videojuego, que dependiendo como que las ambiciones de historia que quieras contar, pero siempre ya es muy importante pensar en esta parte, ¿no? Si estamos tocando temas psicológicos o temas que quieran aportar un mensaje, pues hay que acudir a expertos, ¿no? Y poder llevarlo de la manera más realista posible, más adecuada posible. ¿Cómo esta transición? O sea, porque me acuerdo que hace un año que platicamos, que entrevistamos a los fundadores de Spaceboy, sobre cómo sale esta idea. Pues fue un proceso de prueba y error, ¿no? Porque justo es primer videojuego, esta parte como mencionamos al principio de la plática. Uno piensa, yo juego videojuegos, ya sé que esto seguimos, aunque sepas romper el juego de cierta manera, hay muchas cosas detrás que uno no toma en cuenta, ¿no? Pero ¿cómo dirías tú que fue tú ya en el equipo, este proceso de crear justamente un videojuego desde cero? ¿Cómo lo llevaron desde Spaceboy? Esta parte como, ¿qué pudieron ver que dijeron, híjole, o sea, que creo que empezamos por acá y terminamos en otro lado? O sea, me imagino que fue un proceso así, ¿no? fue algo complicado porque de entrada Spaceboy rompió un paradigma muy clásico de desarrollo de videojuegos, que es, tu primer videojuego debe ser algo pequeño, algo chiquito para que puedas enfocarte en detalles y tratar de pulirlo lo más posible. Spaceboy, como pues no tenía pasado creando videojuegos, se les ocurrió hacer algo gigante, y siempre lo he mencionado, Spaceboy rompió ese paradigma de tenemos que empezar con algo chiquito, ¿no? Se fue ahora sí que a lo grande y desarrollaron este mundo gigante de HANA, de plataformas 3D, que tuvo varias complicaciones, porque de entrada, cuando tú trabajas en un motor gráfico, puedes comprar ciertos assets. Decir, mira, quiero que el fuego, cómprate este modelo y lo ponemos acá. Es algo que hace incluso hasta Nintendo, lo hizo con Mario 64, compra una librería de cosas y las usa para las flores, para etcétera. Con HANA, como Spaceboy no tenía esta experiencia o estos conocimientos, o más bien sí los tenía, pero decidió dejarlos de lado, absolutamente cada cosa, cada elemento del juego se hizo a mano en Spaceboy. Entonces, eso le da un toque extra, una sensación especial, pero al mismo tiempo le da fue un desafío impresionante. Porque imagínate una parte estar trabajando con las físicas del juego,
otra parte los elementos visuales, otra parte las texturas y otra parte la captura de movimiento. También es muy importante. Este juego cuenta con captura de movimiento, se hizo toda en Space Boy y al mismo tiempo coordinar todo eso fue un desafío increíble. Primero, por lo que comenté, fue el primer videojuego y se decidió que fuera enorme. Y segundo, porque nadie tenía todavía justamente esa experiencia para llevarlo todo. Entonces fue un aprendizaje constante que actualmente pues, ya nos dejó como toda esa responsabilidad de los siguientes juegos ir haciendo cosas mejores. Claro. Sí, sí es optimizar en lo que ya se hizo bien. Yo recuerdo cuando fuimos a ver una sesión de motion capture. Exactamente. Y ya son programas muy avanzados. O sea que realmente ya es parte de los videojuegos. Y vimos como una animación de enemigos. Creo que también era la misma actriz que hacía los movimientos de Hannah. Y es como muy interesante ver cómo ha evolucionado eso. Y cómo ya estudios como Space Boy independientes tienen esa tecnología que se pensaba que era de juegos AAA, ¿no? Ajá, sí, es muy importante porque entonces esta tecnología que usamos para Hannah, cuando lo pones en perspectiva, es increíble porque es la misma tecnología que se usó para películas como Avatar, por ejemplo, o sea, de ese nivel. Y cuando dices, ya está en México, te da una idea de lo que se está empezando a hacer en el país. Exacto, ¿no? Y Hannah, o sea, ahorita comentábamos un poquito, el primer mes llegó a unas 10,000 unidades, copias vendidas, ¿no? Y salió primero en Steam y en Xbox, si mal no recuerdo. Así es. Ya llevamos un año de eso, todavía no tenemos cifras tal cual, pero quiero pensar que ya subió más, porque además sacaron un spin-off. Así es. Ya, cuando escuchen este podcast ya va a haber pasado, pero esta semana, el jueves, sale ya para Nintendo Switch y para Play 4 Play 5. Y Play 5, o sea, ya está en todas las consolas. Y eso realmente no cualquier juego lo logra, ¿no? O sea, y es como, es muy curioso pensar, ustedes como desde Space dijeron, a ver, vamos a crear este juego. ¿Alguna vez lo pensaron que llegaría así a Switch? Que es como... Se tenía la idea, obviamente, pero era como, okay, lo queremos en Switch, pero ¿cómo lo hacemos para que llegue a Switch? Exacto. Es que a esa iba mi pregunta, ¿no? Porque es como el sueño de todo desarrollador que dices que quieres que llegue tu juego a una de las consolas grandes, ¿no? Pero ¿cómo fue ese proceso? Sí, y es que mucha gente dice, ¿no? Cuando mi juego llegue a Nintendo, yo sé que ya puede descansar mi alma en paz, ¿no? Sí. Pero es un proceso largo. En este caso, tiene que haber acercamientos con Nintendo para que te permita publicar en la consola. O la segunda opción, que fue la que optamos justamente con Hannah, contar con un publisher que ya cuenta con los permisos para hacer porteos a plataformas de Nintendo. Lo cual nos permitió que fuera un poco más sencillo, entre comillas, el que Hannah llegara a Nintendo Switch. Obviamente estos tratos con publishers no son así como, mira, tengo un juego, échatelo para Nintendo, ¿no? No, tienen que haber ciertas cuestiones de métricas de calidad en varios sentidos, para que te digan, ok, tu juego tiene todo lo necesario para que Nintendo pues también no lo rechace, ¿no? Sí, porque Nintendo tiene esta situación de que te llegan juegos y mira, sí está muy bonito y todo, pero la realidad es que aquí no va a funcionar, no lo queremos, no tenemos ese tipo de juegos en la consola, en la tienda. Entonces, ¿qué te parece si mejor cuando tengas otra cosa vienes? Entonces, el hecho de que, como dices, Hannah fue el primer videojuego que hicimos y que al mismo tiempo sea también un juego que ya esta misma semana, 30 de octubre, llegue a Nintendo Switch, pues sí te habla un poco como del gran trabajo que se hizo detrás del juego. Y al mismo tiempo es una responsabilidad enorme porque es como, ok, ya llegaste aquí, ya no espero menos los siguientes juegos, ¿no? Tiene que haber mantenerse en ese estándar de nivel y es lo que estamos trabajando ahorita justamente. No, totalmente. Y también como otra cosa muy importante de mencionar del mercado mexicano, del consumo de videojuegos en México, es que la parte de videojuegos móviles está creciendo de una manera... Descomunal. Es exacerbado el crecimiento, ¿no? Y cada vez vemos más, pues sí, intentos de sacar juegos de manera móvil. Ustedes también ahorita están empezando con el desarrollo del primer videojuego móvil de Space Boy, que es justo el que tienes ahí, Bacanauta. Acá está, Bacanauta. es un mundo aparte. A veces la gente cree como videojuegos móviles y videojuegos tradicionales y lo engloba todo, ¿no? Es como cuando la gente dice, me gustan los tacos, sí, o sea, pero ¿cuáles? Los de pastor, de suadero, de tripa, ¿de qué? Es exactamente lo mismo con los videojuegos. Los videojuegos móviles van a un sector de población que no tiene mucho tiempo para jugar. De hecho, cuando la gente que está viéndonos ahorita, ¿cuándo juegas videojuegos móviles? Cuando estás en el metro, en la fila de las tortillas, que tienes pequeñas sesiones de juego, porque imagínate que dijeras, bueno, voy a sacar aquí mi Halo, voy a echar una partida en la que espero mi carne que pedí. Pues no, o sea, no sale porque ni tienes conexión a internet primero. Y segundo, no puedes sacar un aparato gigante, ¿no?
Y además de que te permite los videojuegos móviles jugar con una sola mano. Esto ayuda bastante a la experiencia y tienen que ser experiencias pensadas no solo para el público que juega videojuegos móviles, sino para que lo jueguen de la manera en la que deben de jugarse los videojuegos móviles. Recordarán muchas personas que nos están escuchando ahora, y obviamente yo sé que tú lo recuerdas perfecto, cuando llegó el primer iPhone aquí en México en 2008 y que empezaron a salir videojuegos, eran ports de juegos de consolas. Sí. Salió Street Fighter, yo súper fan de Street Fighter, lo descargué, y después de los 5 minutos de juego dije, qué cosa tan horrible, porque te jugaba con controles táctiles. Sí. Entonces debes de pensar en eso, justamente es, ok, ¿de qué forma el control táctil tiene que ser bueno y cómo adapto esto? Entonces hay videojuegos que se pueden adaptar bien y otros que no. En este caso, conforme ya, pues de esto ya tiene casi 20 años de que salió este teléfono, ya se piensa muy bien cómo realizar un videojuego móvil y cómo tienen que ser las sesiones de juego, ¿no? Que obviamente de entrada son más cortas que las de un videojuego de consola, se juegan a lo largo del día y además también cómo haces dinero de un videojuego móvil. La gente que descarga videojuegos móviles por alguna razón psicológica, ya podremos hablar de marketing en alguna otra ocasión, no va a querer pagar por el videojuego. Pero una vez que lo esté jugando, fácilmente le va a pagar, no sé, 1,000 pesos en cosas estéticas y va a sentir que está bien. Pero tienes que motivarlos también a esa venta. Entonces son muchísimas cosas de diferencia y es justamente ahorita nos estamos enfocados en crear nuestro primer juego, Bacanauta. Estará disponible el 13 de noviembre en App Store y también en la Google Play. Y aquí lo interesante es que ya pueden preordenarlo, para que no se les olvide. A mí aprovechando. En iOS, preordénenlo y ahí ya se les descarga sobre el día de lanzamiento. Es un juego en el que estamos pensando en una temática muy curiosa. Todos sabemos que los aliens, o eso dicen, abducen vacas. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Las vacas abduciendo aliens. Entonces vas a ir por varios planetas abduciendo aliens, creando combos tipo Pokémon Puzzle League, pero no tan a ese nivel. Y conforme hagas cadenas de combos con tus aliens de colores, avanzas a otro planeta, creas un nuevo marcador, vas a tener potenciadores para poder jugarlo. Y esa es la idea que tenemos con Bacanauta. Está genial. Me gusta, aparte, es que me quedo pensando, o sea, Spaceboy siempre ha sido como un estudio muy creativo. Ajá, ¿no? sí, sí. Pero también, ahorita hablando de estas diferencias de la creación de videojuegos, o sea, creo que muchas veces pasa que con los grandes estudios, pues tienes, o sea, literal, es como un equipo de una película. O sea, tienes 20,000 escritores, estás haciendo la planeación, o sea, como son juegos que se llevan desarrollando por años para crearlo. En el escenario de juegos indie, ¿no? O sea, muchos sale como o sea, todo tiene que ser un poco más rápido, creo yo, ¿no? Pero ¿cómo, en Spaceboy, cómo han visto ese proceso? O sea, justo cómo la idea de Hannah, la idea de Bacanauta, o sea, ¿cómo funciona en el espacio indie aquí en México que tú has visto? Esta idea creativa, o sea, ¿cómo se desarrolla? El mundo del videojuego cambia constantemente, entonces por esa situación se tienen que buscar fórmulas, tanto narrativas como de gameplay, que puedan atrapar a la persona. Eso es fundamental. Si tú, por mencionar algo, ¿no? Dices, hasta Mario Kart es muy bueno, ¿qué tal si lo clonamos? Pues no funcionaría tanto, no de entrada porque la gente diría, ya tengo Mario Kart, ¿por qué querría comprar un clon de Mario Kart? Un clon de Mario Kart. Entonces tienes que darle la vuelta. Entonces, en lugar de hacer un clon de Mario Kart, dices, bueno, y si hago un juego de carreras, pero que en lugar de que se vayan aventando cosas, los vas jalando con unos ganchos, o no sé, le vas metiendo algo distinto, ya como que puedes ir apelando a otro mercado. Pero justamente por este motivo tienes que buscar ideas innovadoras. Pueden ser ideas que apelen a los sentimientos y emociones como Hannah, u otras que vayan al absurdo como Bacanauta. No puedes quedarte como en un punto medio, porque no estarías ni en un lado ni en otro, y te quedarías como en algo seguro, que lo único seguro sería que no destacarías. Claro, no, y es que aparte, en el caso específico de México, creo que hay ejemplos este último año. Vi como muchos ejemplos de jueguitos independientes que aparte jugaban con la idea de mucha mexicanidad. Sí. Hay muchos de el abuelo peleando con el diablo en el cerro. Vamos, ese está increíble. Ese está increíble, pero también hay uno que se me hizo muy interesante que era en la época de Álvaro Obregón, creo que era. Ah, sí. Donde jugas como un periodista y tu poder es el chisme. Ajá, es una maravilla, o sea, que tengas como estos elementos tan mexicanos ya llevados a un juego. Y hay otras apuestas mucho más grandes, ¿no? Pero creo que vemos unas que triunfan en el sentido que se logró hacer el juego, que sale adelante, se hace viral, la gente dice, oye, qué chistoso, o sea, que sea algo como muy nuestro. Y creo que vemos como todo ese entusiasmo que existe en la industria, ¿no? Existen estas historias que contar, pero vemos unas que quieren volar muy cerca del sol,
se caen. Sí. Y unos que son como un poquito, dicen, no, a ver, yo sé que quiero un juego de machetazos con el diablo en el cerro, ¿no? Y es lo más mexicano que puedo encontrar. Todo el Sí, mundo tenemos una historia con un exacto. pariente así, pero es un juego de peleas que nada más dijo, pues, ¿por qué no me voy a deber y lo voy a hacer, ¿no? Eso se me hace muy interesante de la industria mexicana de los videojuegos indie, ¿no? Y hace muchos años también me acuerdo que había uno de ajolotes para dar se llamaba Axol. Esta idea de ayudar a concientizar sobre los esfuerzos de conservación del ajolote en Xochimilco, ¿no? Ajá. Los enemigos eran tilapias y así, Sí, explicaba sí, un sí. poquito todo eso. Entonces, eh, ustedes como con Hanna y bueno, están haciendo como que historias un poquito más para todos, ¿no? Pero tienen pensado también como que agarrar quizá en algún momento esta idea de la mexicanidad y explorarla como en futuras iteraciones de juegos. Ha estado presente en la mesa en varios momentos, pero estamos buscando como historias que vayan un poquito más allá. Y no porque no somos orgullosos de nuestro país, pero queremos o creemos que la internacionalización va más por otro lado. Si luego decimos, si los jugadores mexicanos no juegan tanto títulos de nuestro país, si cerramos el entorno a querer que los jugadores mexicanos jueguen los títulos mexicanos solo porque tienen cultura mexicana, también nos estaremos cerrando un poquito la puerta. Ese sería un punto, ir viendo cómo se van dando las cosas. Y claro que nos gustaría, por ejemplo, la lucha libre, creo que es lo que hizo Pokémon hace poco con la lucha libre, fue espectacular. Sí, fue maravilloso. Sí. Y lo usó como un recurso, pero no fue como el core del juego, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esos elementos, creo que sí podríamos hacerlo a futuro, pero tendría que ser muy bien pensado para que no se sintiera como otro juego más de las culturas prehispánicas, ¿no? Es que ese está muy bien, o sea, porque creo que es una lógica interesante, o sea, porque creo que muchas veces, o sea, la cultura mexicana tiene mucho para contar historias, ¿no? Claro. Tiene mucho para explotarse en el ámbito de los videojuegos, lo hemos visto con estos ejemplos, pero ese approach de Spaceboy se me hace muy inteligente, porque es como, a ver, o sea, sí podría ser, pero no nos cerremos como, o sea, hagamos esto más internacional. Y no sé, si quieres, ya nos quedan 5 minutos, no puedo creer que se haya pasado tan Qué rápido. rápido. Si quieres como una reflexión final, o sea, ahorita claramente la industria está creciendo, claramente hay más estudios, más personas interesadas en crear videojuegos, ¿no? Pero, ¿cuáles dirías tú que son como los retos principales que enfrenta un estudio actualmente, ¿no? Se ha abierto mucho más, pero para alguien que quizá nos esté escuchando que quiera crear un videojuego, que quiera lanzarse a buscar un estudio de videojuegos mexicano, como, ¿qué tiene que tomar en cuenta ahorita? ¿Cuál es la realidad? Es muy importante esto porque antes se creía como, quiero estudiar para desarrollar videojuegos. Y pensabas, pues ¿dónde? No existe. Había una historia de una escuela en Canadá, ¿no? Se llama DigiPen, que era lo más que había aquí en América, y era como un sueño ir ahí, pero nada más. Actualmente ya hay muchos lugares donde puedes estudiar desarrollo de videojuegos, incluso en la UNAM, por poner un ejemplo. Y es solamente uno de los primeros ventanas que se abren. Es decir, no necesitas ser programador o artista para entrar al mundo de desarrollo. Puedes saber de storytelling, puedes saber de marketing, puedes saber de ventas, puedes saber de guionismo. Muchas cosas te pueden llevar al mundo del videojuego. Entonces, si la gente que nos está viendo quieren desarrollar videojuegos y entrar al mundo del desarrollo, sería más como, ¿en qué soy bueno para poder entrar a este mundo? Porque muchos nos forzamos, ¿no? Incluso a mí mismo me pasó. Yo estudié licenciatura en sistemas porque dije, quiero programar videojuegos. Después me di cuenta que no iba por ahí lo mío, pero puede haber alguien que elija carrera erróneamente creyendo que eso lo va a llevar a desarrollar videojuegos. Y pueden entrar por otras áreas. No soy bueno programando, pero alguien puede decir, pues sí soy muy bueno dibujando, muy bueno modelando, animando, sé de marketing, e incluso hasta a temas legales ayudan para entrar a los videojuegos, ¿no? Porque mucha gente es como, ya creé mi videojuego, ok, pero ya lo registraste, estás protegido o sea, son muchísimas áreas. Entonces, actualmente el mundo del videojuego tiene muchísimas puertas por las cuales podemos ingresar, y sí destacaría que fuera más bien como una reflexión de en qué soy bueno si realmente quiero dedicarme a videojuegos, y en qué puedo mejorar para entrar a este mundo. Ya teniendo esas partes, ya sería, ok, ahora necesito compromiso, porque es algo bien, bien importante. ¿Con quién voy a hacer mi videojuego? ¿No? Si lo voy a hacer solito, con amigos, tienen el mismo compromiso que yo, o si no, empezar a buscar en las distintas comunidades. Es un punto importantísimo. Hay muchas comunidades de desarrollo, tanto en Discord, algunas en Facebook, en el propio X,
que pueden servir ahora para que la gente vaya haciendo sus comunidades y vayan poco a poco acercándose más a grupos que ya están desarrollando videojuegos. Excelente. No, pues es que es lo maravilloso del mundo de los videojuegos. Exacto, sí. Esta parte de que podamos contar historias es para mí una de las que más me gustan, pero ahora también esta facilidad de decir, bueno, la habilidad que tengas ahorita puede ayudarte para crear un videojuego en el futuro. Entonces, pues Juan Carlos, mil gracias por venir aquí con nosotros para platicar de esto. Ya ojalá tengamos oportunidad de platicar de otros temas más adelante. Marketing de videojuegos podría ser, ya lo hemos tocado un poquito, pero podemos darle otro ángulo desde el lado independiente. Totalmente, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que me lo pasé muy bien. El tiempo se va volando cuando uno habla de videojuegos. Podemos estar aquí 2 horas y se sentirían igual. Entonces, muchas gracias por la invitación y espero que la gente que se haya interesado no solo en desarrollo, sino en HANA o Bacanautas les dé una oportunidad y que pues, nos sigan en nuestras redes de Spaceboy, ¿no? Estamos en todos lados como Spaceboy MX y ahí pueden incluso contactarnos para ver de qué manera podemos encauzarlos en este mundo. Excelente. Y pues nosotros también aprovechando eso, también nosotros acuérdense que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio que están disponibles y también en nuestras redes sociales de Fast Company México. Nada más busquen Fast Company México y vamos a aparecer hasta en LinkedIn. Pues me despido. Yo soy Héctor Cueto, editor de tecnología para Fast Company México y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Control Chat, un podcast de Fast Company México. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima charla.